En el año 1602 se empezó a construir la ermita de Santa Ana, con los primeros benefactores que hubo en esta zona, que era Francisco Ortiz y María de Bastos, ¿no? Y ellos de una vez decidieron que debería haber un área de salud y solicitaron un permiso para construirlo, que le fue dado en 1608. Ahí empezó a construirse lo que era el Hospital Santa Ana, porque era parte de ese grupo iglesia-hospital. Y luego durante años fueron construyéndolo poco a poco de esas primeras edificaciones. No hay ningún vestigio, no hay ningún testigo, no lo hemos conseguido. Y posteriormente viene el segundo benefactor, que era Joaquín Primo de Rivera. Joaquín Primo de Rivera nació en México, pero estuvo en la ciudad de gobernador y de director general de la parte militar desde 1787 hasta 1794 y murió en 1800. Y él pidió que fuera enterrado en la iglesia Santa Ana. Y está ahí. Y está ahí, por lo menos, el testigo con la lápida, a donde dice: aquí yace don Joaquín Primo de Rivera, quien fuera el gobernador del estado de tal a tal fecha, ¿no? Eso se descubrió hace unos 20 años y ahí está a la vista la lápida, ¿no? Pero Joaquín Primo de Rivera, uno de sus descendientes, fue Antonio Primo de Rivera, que fue uno de los mayores dictadores que hubo en España, que incluso fue el creador de la Falange Española, que fue el grupo político-militar que luchó en la guerra española y que trajo a Franco como dictador y presidente de España. Imagínense el poder que tenía don Rivera, en aquel momento Joaquín Primo de Rivera, en el mundo. O sea, era grande el poder que tenía. Y fue un descendiente de ese señor que fue uno de los benefactores del hospital. Uno entonces empieza a ver vestigios, porque uno, para poder tomar decisiones con respecto a la restauración, uno tiene que analizar la historia. Uno tiene que empezar a buscar libros, quién fue el benefactor, en qué época, en qué año. Entonces uno empieza a asociar que este material es similar al que hay en la Casa de la Capitulación y por lo tanto se hizo en años similares, en 1780, 1790, etcétera, etcétera, 1800. Luego hubo un segundo benefactor, que fue el doctor Urquinaona. El doctor Urquinaona y la logia masónica volvieron a intervenir en el hospital y estuvieron durante años construyendo, mejorando, ampliando el hospital. El doctor Urquinaona tuvo que huir del país porque era un presidio político y la logia continuó ese trabajo. Y continuó ese trabajo durante muchos años y les voy a decir algunos usos que tuvo el hospital durante esa historia. Fue asilo de huérfanos, fue la Casa de la Beneficencia, que fue el nombre que recibió en 1860 y que albergó la Casa Cuna Escuela, una maternidad a partir de 1910, el Hospital de Sangre, lo que hoy es el Banco de Sangre. Esto tiene una anécdota importante. 1903 fue el año en que fuimos atacados por los ingleses y que intentaron entrar por la barra. ¿Cómo no? Bueno, dentro del decreto de emergencia que ocurrió fue crear un banco de sangre dentro del hospital. Imagínense la tecnología que había que tener para aquel momento para poder cumplir con ese acometido de tener un banco de sangre. En 1917 ya habían laboratorios modernos, puestos de socorro, e incluso en 1943, hasta en 1943 funciona aquí un antituberculoso, hospitalización de niños, servicios de traumatología en 1950 y bueno, durante toda su historia hubo docencia y están registrados en algunos libros de historia que la hubo desde 1844. Ahora, empieza a ser el Hospital Central Doctor Urquinaona a partir de 1944, cuando el hospital pasa a la administración de la Lotería del Zulia, que era el Centro de Beneficencia del Estado, y a partir de 1952, entonces forma parte de los bienes patrimoniales de la gobernación del Estado. O sea, toda esta historia uno tiene que analizarla porque empieza a analizar cuál fue el proceso evolutivo de la construcción
y durante qué época se hubo, quién era el benefactor, quiénes eran los gobernantes, qué estilo de construcción es, etcétera, etcétera. Nosotros hemos analizado que lo que tiene que ver con el área que está alrededor del patio en la planta baja y la parte posterior que estamos viendo aquí, representa cerca de 4.000 metros cuadrados de construcción. O sea, estamos hablando que eso ya es un museo. Bueno, de hecho, cuando nosotros terminemos de construir y de rehabilitar y de restaurar estas paredes, ya vamos a tener un museo como tal. Pero todos esos equipos, toda esa historia de los médicos, toda esa historia de todo lo que ocurrió en esos más de 400 años que tiene este hospital, tiene que ser expuesto dentro de esa área, como parte de ese interés turístico del que estamos hablando. Y que va a ser una parada muy importante para los habitantes de la ciudad y los que nos visiten. El resto del hospital, gobernador, tiene, sumando todas las áreas, que incluye la parte, vamos a decir, patrimonial, la parte de emergencia y hospitalización, la parte de consultorio y una parte que hemos conversado, Javiera y yo, que va a requerir de parte de los locales que están allí en el empedrado, los locales comerciales, representa más de 17.000 metros cuadrados de construcción. Es un hospital inmenso. O sea, eso es tener... 1 hectárea, casi 2 hectáreas. Mire, eso es como tener un hospital que mida 30 por 50 metros por 12 pisos de alto. Sí. O sea, es un edificio, pero que está en horizontal. Así. Y el costo del mantenimiento, el costo del equipamiento, el costo es alto, pero bien vale la pena continuar teniendo un hospital central como el que tenemos y que vamos a mejorarlo considerablemente en estos próximos años. Va a ser así, va a ser así. Gracias, Tito. Muy buena clase. Muy buena clase de historia y de arquitectura. Tú eres profesor, Tito. Mira, tenemos un video por aquí. Gobernar es hacer. Gobernar es hacer. Trabajando con el pueblo y para el pueblo, el gobernador de los Zulianos, Francisco Arias Cárdenas, continúa llevando alegría y bienestar con obras que mejoran la calidad de vida. De verdad que nos llena de mucha satisfacción, regocijo, que la gobernación nos tome en cuenta en la restauración pues de algo que siempre considero que es simbólico, en el caso de la capital del Zulia. Y bueno, muchísimas gracias a la gobernación y a lo que representa para los zulianos. Y me parece excelente porque por primera vez se hace una inversión de esa envergadura para esta comunidad, tomando en cuenta que vivimos 864 familias, donde somos clase media no tan alta, ¿no? Todos somos asalariados y la infraestructura es de alto costo. O sea, me parece bastante interesante y agradecida con el gobierno por esta oportunidad de que nosotros mismos administremos los recursos porque les vamos a dar mayor utilidad. Muy, pero muy agradecida con el gobernador Arias Cárdenas, porque gracias a él se ha podido solventar el problema que presentábamos con la vialidad acá en la urbanización. Y en verdad le doy gracias a Dios por tener este gobernador que tenemos, que le busca la solución pronta a todos los problemas que presentan cada una de las comunidades de nuestro estado. Y le vengo a dar las gracias al gobernador por estar tomando en cuenta y arreglar nuestra cancha. Es muy importante para nosotros, para los deportistas, para mis amigos. Es muy importante que nos tome en cuenta y nos haya arreglado nuestra cancha. No podíamos jugar antes, jugábamos hasta las 6 por el recurso de la luz. Y gracias a nuestro gobernador que nos tomó en cuenta, ahora podemos jugar hasta más tarde. Quisiera extender mis palabras de agradecimiento al gobernador, ya que él nos dio una respuesta satisfactoria en poco tiempo. Hicimos llegar una carta de atención al ciudadano, en 5 días nos respondieron. Asistimos a la Lotería del Zulia, ellos allá nos trataron muy bien, la atención fue inmediata, nos dieron la ayuda rápidamente para el niño José David Anciani de 5 años, quien presenta glaucoma congénito. El niño recibió la cirugía en la clínica de ojos, él está respondiendo al tratamiento, él iba a perder su visión en el ojo izquierdo y ya está respondiendo, su ojo está respondiendo y posiblemente él pueda ver de su ojo izquierdo también. Queremos agradecer al gobernador por esta ayuda, no tenemos palabras con que agradecerle. Seguimos trabajando porque gobernar es hacer.
Excelente, gracias. Y gracias a todo el equipo. Este no es un trabajo de una sola persona. Este es un trabajo de equipo. Es un trabajo de equipo y es un trabajo sin descanso. Javiela, ¿para cuándo vamos a terminar y vamos a entregar los trabajos del Hospital Central? Buenas noches, gobernador. Buenas noches a todos. Bueno, en el hospital... Lo vas a decir en 30 segundos. Bueno, es difícil decir todo lo que hemos hecho en 30 segundos. Es bueno acotar, gobernador, que no solo es la inversión que estamos apreciando ahorita del área patrimonial. Desde que estamos en la gobernación, comenzamos con el área de esterilización totalmente nueva, con equipos nuevos, que fue inaugurado apenas a 4 meses del periodo de la gobernación. Y en estos momentos también estamos interviniendo el área de UCI para 8 equipos de UCI del hospital. El hospital no tenía cuidados intensivos, ellos tenían cuidados intermedios. Tania le podrá explicar después un poco mejor cómo funcionaba. Y la Secretaría de Salud nos indica que hay que intervenirlo para llevarlo a 8 equipos de UCI y cumplir con la normativa del área de salud en esta área que estamos, que también fue indicada por usted, como es el área patrimonial. Y así empiezan los trabajos. Nosotros entonces ahorita estamos trabajando, volviendo a la reestructuración de lo que es el Hospital Central o de cómo se manejaba el Hospital Central a la estructura que llevaba antes. Y aquí vemos el área de la emergencia, que también la estamos interviniendo. Se hizo un trabajo bastante importante con el tema de aguas servidas del hospital, que tenían graves problemas de aguas servidas y de aires acondicionados. Ya eso fue totalmente solventado en el área de la emergencia. Entonces, en estos momentos estamos interviniendo estas áreas. Aquí podemos ver un poco lo que tenemos pensado se maneje en el Hospital Central. Aquí tenemos el área donde está la consulta externa y la emergencia. Esta área que vemos aquí es el área que estamos interviniendo. Aquí lo estamos adecuando para 8 cupos de UCI y adecuando el área de la emergencia. Y esto que usted ve aquí es lo que ahora es la consulta externa del hospital, que la inauguré usted en el primer periodo. Esta área, que es la consulta externa, que cumple con toda la normativa de salud por ser una estructura nueva, es la que pensamos consolidar para que funcione como un hospital óptimo de salud para la población zuliana, en donde se van a encontrar los quirófanos, el área de hospitalización, fisiatría, oncohematología y nefrología y rayos X. Y como bien explicaba el arquitecto Tito Melián, en el área de la consulta externa, que por supuesto es importante para el hospital, de manera de optimizar los recursos, pensamos utilizar una parte de lo que es el centro comercial que tenemos al lado, puesto que cuando hablamos de consulta externa, los requisitos en salud no son tan estrictos y uno puede adaptar esos locales a lo que serían las consultas, pues pensamos utilizar estas áreas que vemos señaladas aquí para lo que es la consulta externa de unidad de diálisis, reumatología, urología, neumonología, cardiología, epidemiología, entre otras. ¿En qué tiempo hacemos este trabajo? Que fue la pregunta que usted nos hizo. Bueno, este es un trabajo que si lo llevamos a tiempo es bastante difícil de ejecutar. Sin embargo, yo creo que vamos en tiempo récord. En el poco tiempo que llevamos, que es apenas 4 meses desde que nos dieron el primer recurso para el área de la UCI, ya el área de la UCI la tenemos prácticamente terminada y tenemos el área, ya tenemos los equipos, ya tenemos el área de emergencia y de aguas servidas. Como le comentaba, nosotros pensamos o tenemos la meta que usted nos trazó, que en el año 2015, finales del año 2015, tendremos por lo menos la primera área de lo que es el hospital. Y con respecto al área patrimonial, pues estamos en conversaciones con el arquitecto Tito Melián para definir muy bien lo que van a ser las áreas que van a estar en esta zona, puesto que esta zona, gobernador, se fue ubicando como un hospital, como mencionaba el arquitecto, y no cumplía con ninguna normativa de salud. Nosotros teníamos
Lástima que ya no se aprecia porque llevamos una intervención bastante rápida. Aquí esto estaba lleno de palomas porque había una canaleta de electricidad que habían improvisado. Y en esta canaleta pues se depositaban todas las palomas y teníamos arriba las parturientas con los bebés. Habían hecho hasta un quirófano y las palomas encima depositando pues sus heces y todo lo que, y sus nidos y todo lo que trae las palomas. Ya eso pues evidentemente no está porque ya desalojamos toda esa área y esta área lo vamos a llevar a el área estudiantil que siempre ha estado, aparte de lo del patrimonio, en el Hospital Central para que sirva de referencia para todos los estudiantes de salud, no solo del Estado, sino del país, de cómo se manejaba la salud en el primer hospital que tuvo Latinoamérica, que es el Hospital Central.